Estoy de vuelta en el estudio después de varios años de haber estado emitiendo el programa de forma remota. Y es que es una noche especial, es un momento especial y decidí, tengo que estar en el estudio y darle la bienvenida a estos seres amigos, seres de luz que están acompañándome. Hace más de 7 siglos, el gran poeta italiano Dante Alighieri cerró su famosa Divina Comedia con esta frase que dice: el amor que mueve el sol y las estrellas. No dijo gravedad, no dijo materia, dijo el amor. San Agustín antes proclamó: ama y haz lo que quieras. Y siglos después, San Juan de la Cruz diría algo igualmente radical: al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Así que saludemos hoy, explora esa pregunta con 4 grandes amigos y pensadores de nuestro tiempo: Ángel García Galiano, Luce López Baral, Juan Arnau y el padre Segundo Anacona. El objetivo es explorar el valor contemporáneo de estas distintas experiencias espirituales y cómo esa añoranza se puede capacitar, facilitar desde la literatura, la filosofía y las prácticas del silencio y la meditación. Vamos a estar tocando 3 ejes: el valor humano y existencial de la añoranza espiritual. En estos momentos donde la mayoría de la gente se consideran laicos, se consideran, como dice mucha gente, yo soy espiritual, pero no soy religioso. ¿Qué acomodo razonable le damos a esa añoranza que la mayoría de la gente sigue teniendo por algo que les explique por qué estoy aquí, de dónde vengo y hacia dónde voy? El amor como un fenómeno ontológico. Y cuando decimos ontológico, lo que estamos tratando de decir que es parte profunda de la realidad. Plantear que el amor no es solo una emoción, sino una fuerza o principio que pertenece a la naturaleza misma del ser. El empoderamiento anagógico a través de la literatura y la poesía. ¿Por qué la buena poesía y la buena literatura te puede ayudar en ese proceso de encontrar lo mejor de ti, de encontrar la luz, de orientarte? Todo este diálogo lo estamos haciendo como antesala del 5º Congreso Internacional de Mística, que se va a celebrar el 18 y 19 de marzo en el Teatro Mons de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que me complace mucho darle la bienvenida a estos grandes pensadores. Quiero rápidamente mencionar una notita biográfica de cada uno de ellos. Me acompaña primero que todo Ángel García Galiano, escritor, ensayista y profesor vinculado a la Universidad Complutense de Madrid. Es uno de los lectores contemporáneos más lúcidos de la Divina Comedia. Es nuestro maestro en el grupo de Abograni, los amantes boricuas de la gran literatura. Así que es un placer tener aquí a Ángel, que es compañero de pensamiento filosófico espiritual de nuestra gran doctora Luce López Baral, que va a estar entrando vía telefónica, profesora emérita de la Universidad de Puerto Rico, y obviamente sus investigaciones han revelado las profundas conexiones de la mística cristiana de San Juan de la Cruz y las tradiciones espirituales del Islam, particularmente el sufismo. También me complace enormemente darle la bienvenida a Juan Arnau, caminante, marino, astrofísico, filósofo, ensayista y uno de los grandes divulgadores contemporáneos del pensamiento de la India. Doctor en filosofía y profundo conocedor del budismo y la tradición intelectual de la India. Y por último, el gran amigo, el padre Segundo Anacona, de Medellín, Colombia. Sacerdote y estudioso de la espiritualidad cristiana, profundamente vinculado con el pensamiento de San Juan de la Cruz y la tradición mística española. Así que, amigos, hermanos, bienvenidos, es un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, vamos a empezar con esa primer eje
que quería traer y es ese amor que mueve el sol y las estrellas. Vamos a hablar de eso. Juan, tú tenías una anécdota, no es tu primera vez en Puerto Rico, así que brevemente déjanos saber cómo vuelves a Puerto Rico y cómo fue esa primera experiencia. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer estar aquí. Gracias por la invitación, Jaime. Y bueno, yo tengo dos vínculos importantes con Puerto Rico. Los dos son vínculos amorosos, con lo cual los dos entran perfectamente en el contenido de este programa. El primero de ellos es que mi gran maestro, Luis Óscar Gómez, natural de Ponce, es de aquí, es de Puerto Rico, murió hace unos años. Y bueno, yo me formé con él en la Universidad de Michigan, con lo cual he tenido siempre a Puerto Rico muy presente. Y el otro motivo, el otro vínculo amoroso es que yo vine aquí hace muchos años, en 1992, con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América. Hoy he estado en la plaza, visitando la plaza del 5º centenario. Hay una placa que pusimos nosotros, los marineros, cuando llegamos aquí. Y bueno, fue después de 40 días de mar, en carabela, en mi caso la carabela Pinta, y divisar el Morro de San Juan desde el mar, desde el Atlántico. Bueno, fue una experiencia inolvidable, y luego recibimos el amor y el cariño de las gentes boricuas, y lo pasamos realmente bien en esta isla. Entonces es un placer volver por esos dos grandes motivos. Qué bueno, maravilloso. Ángel, eres amigo de Puerto Rico, has estado aquí en varios congresos, te une una amistad muy profunda con la doctora Luce López Varal. ¿Qué significa este retorno? Bueno, significa exactamente volver a casa. Es mi segundo congreso de mística, pero es la cuarta vez que vengo a Puerto Rico. Prácticamente se ha convertido en una costumbre que yo todos los meses de marzo, por el día de mi santo, que es Santo Ángel, pues estoy en Puerto Rico por algún motivo siempre maravilloso, ¿no? En el contexto del amor que profeso a la doctora López Varal, que ella me invita con generosidad, su hermana, a la Universidad de Río Piedras, a la Universidad de Ponce, y ahora este año, además de que se junta el Congreso de Mística con la presentación de un libro de poemas, En Par de los Levantes, que es un verso del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que ahora nos hablará Segundo porque él hizo la tesis sobre ello, y que presentamos Luce y yo porque recuperamos la tradición va a ser el viernes en la Real Academia, no sé si la asistencia es libre o con invitación, pero es a las 5 de la tarde. Es libre. Ay, hola. Pues está con nosotros. Entonces, bueno, aparte de saludar a bienvenida, Luce. Pues eso, que tengo el enorme privilegio de presentar un libro que recupera una tradición medieval maravillosa que está ya en Dante, en la Vita Nueva, por ejemplo, que es la del prosímetro. Es decir, un poeta escribe textos líricos, y él mismo, como en el caso de Dante en la Vita Nueva, u otros, como en el caso de Boccaccio con la Divina Comedia, los comenta en prosa. Y así ha sido en una elaboración de la que ya hablaremos el viernes, pero si luego Luce quiere comentar algo también vale. Y es que yo, de madrugada, de ahí el título, En Par de los Levantes, ¿no? Después de un rato de meditación, voy a decirlo literalmente porque es así, no me avergüenzo, me caían unos sonetos que yo le mandaba luego con mucho fervor. Después de corregirlos un poquito, yo se los mandaba a la profesora Luce López Varal en su noche, ¿no? Y en su madrugada los leía, y prácticamente con una fidelidad diaria, casi, con alguna pequeña excepción por viajes, me los devolvía contestados y comentados. Y yo, claro, como oro en paño, yo guardaba aquellos comenti. Y un día, hablando con una gran dantóloga, con amiga común de Luce y mía, que es Rosario Scrimieri, la gran experta en la Vita Nueva, tiene un libro junguiano, Despertar el alma, ¿no? Análisis junguiano de la Vita Nueva. Le compartí uno de estos sonetos con un comentario de Luce, y me dijo: Ángel, ¿te das cuenta de que estáis recuperando una tradición medieval, que es la de los comenti, los prosímetros? Entonces, claro, venir a un congreso de mística para hablar de San Juan de la Cruz, para escuchar a estos grandes amigos y maestros y a la profesora Luce López Varal, y luego el viernes presentar el libro que hemos escrito a cuatro manos. Si la felicidad es algo, creo que se parece a esto, ¿no? Maravilloso. Querría añadir algo. ¿Me escuchan, verdad?
Sí, te escuchamos. Bienvenida, Luce. Magnífico, magnífico. Sí, este libro que simplemente acaba de estar editado ahora mismo, es un libro bastante grandecito, Ángel, no sabía que iba a ser tan largo. Bueno, este libro, sí quiero decir 2 o 3 palabras porque es algo muy emocionante para Ángel y para mí. Es un libro muy singular. Aquí hemos hecho casi sin quererlo, un poemario interactivo, porque es un poemario comentado, pero por lo tanto es un libro a 4 manos. Esto surgió de una manera muy extraña, no surgió como una imitación adrede de la tradición de los commenti italianos y bíblicos y sanjuanistas, en fin, la poesía comentada es algo muy antiguo, pero surge sin que nos diéramos cuenta. Ángel me mandaba, y esto lo hemos hecho por años, todas las madrugadas un poema. En mi madrugada, todavía en duermevela, se lo comentaba, se lo contestaba. Era en el fondo una carta, los poemas eran una carta, mi contestación era una carta, era una conversación también íntima y sobre poesía. Y entonces eso nos fue durando meses, hasta que, claro, un buen día, como Ángel ha explicado, me propone que lo hagamos juntos en publicación. Para mí fue un shock, se pueden imaginar, porque es algo muy íntimo. Claro, las cosas personales quedan en el tintero, como es natural, ¿verdad? In praise of what is left unsaid, cosas que no se pueden decir, pero el resultado fue un libro a la tradición antigua de los commenti, sin habernoslos propuesto, que es lo lindo, espontáneo totalmente. Como esto es algo que no se puede repetir, porque yo lo he hecho yo he comentado otros poetas de manera formal, pero esto es algo espontáneo totalmente, y es una conversación viva que me alegra mucho que quede cristalizada en la página escrita para siempre. Será muy emocionante, Angelito, presentarlo contigo. Así es. Claro que sí, y les reiteramos al público, estamos hablando del viernes en la sede de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española en Vallajá, 3er piso. Los esperamos a todos. Y vamos a darle continuidad a este diálogo amoroso, porque esta consideración de el amor que mueve el sol y las estrellas, en verdad, estamos hablando de algo tan importante y tan medular como la fuerza de la gravedad. Así que quiero darle la bienvenida y la palabra al padre Segundo Anacona, que es discípulo de Ángel en la Complutense, y su tesis giró en relación a eso, pero siendo de la Orden de San Francisco de Asís. Yo quisiera que empezaras ese acercamiento al amor que mueve el sol y las estrellas desde la perspectiva de San Francisco de Asís y tu vivencia como padre. Muy bien, muchas gracias, apreciado Jaime. Muchas gracias a todos los que también nos escuchan en este momento. A nuestra querida Luce, un abrazo. Sí, hola. Desde aquí para ti, para Ángel y para Juan, ¿no? A quien he tenido hoy la suerte de conocer, ¿no? Por primera vez, estar con él. Juan, una alegría grande. Sí, yo creo que esto nos convoca, la experiencia del amor en el mundo y la vida de Francisco de Asís está recogiendo toda esa fuerza que ya traía el concepto de los fideli d'amore, ¿no? O sea, esta gente que estaba allí orientada a una fidelidad de amor que luego va a pasar, ¿no? a una experiencia muy particular en la vida de un hombre como Francisco de Asís. Le mueve a metamorfosearse, ¿no? A cambiar su vida. Y hay un acontecimiento preciosísimo en la vida de Francisco al principio, que él lo cuenta luego en su testamento. Dice que él al principio le parecía muy difícil tratar con leprosos, ¿ya? Y que luego eso que le parecía amargo, por un traspaso de amor en esa experiencia de conversión primera, se le convierte en dulzura de alma y cuerpo. Para el franciscano, y particularmente para Francisco de Asís, el amor es una dulzura que hace posible que lo amargo de la vida pueda tener otro sabor. Eso es precioso, eso está a la base de nuestra experiencia,
¿no? Y que luego se va a traducir, sin duda, en algo muy concreto. Hace poco hablaba con Juan allí en tu casa de esto, ¿no? Cómo de repente estas realidades del amor no son, ¿no? Lo hemos hablado también con Ángel muchas veces, ¿no? El amor no es un sentimiento únicamente, ¿no? El amor es una actitud. Y por eso la actitud de amor en la experiencia de Francisco de Asís es una actitud que se traduce en una experiencia fraterna, ¿no? El encuentro no solamente con el leproso, sino con el otro. Y en el otro se va cuajando, digamos así, una experiencia de amor que se convierte en fraternidad, ¿no? En una carta preciosísima que tiene San Francisco a un ministro, le dice: si un hermano peca, tú ámalo más que a nadie. Y en esa consistencia del amor se va construyendo toda una arquitectura que es la que genera pues una revolución preciosísima, ¿no? En el horizonte del cristianismo en Occidente. Excelente. A mí me gustaría, Juan, tu vivencia profunda con el budismo y el estudio de la filosofía hindú, ¿cómo te ha llevado a poder quizás en este momento justificar esta frase de que el amor sí mueve el sol y las estrellas? Bueno, los budistas tienen una idea del universo que a mí me parece fascinante, porque los budistas creen que todo en el universo es mente, todos son estados mentales, ¿no? Y el amor es un estado mental. Es un estado de la mente, en cierto sentido, como decía Segundo, es una actitud, ¿vale? Pero fundamentalmente es un estado mental. Entonces el universo no se mueve, según el budismo, por fuerzas impersonales como la gravedad, sino que se mueve por fuerzas emotivas, se podría decir, o fuerzas mentales como el amor. El amor en general en la India no forma parte de una polaridad que sería, digamos, en nuestro mundo occidental, amor-odio, ¿no? Sino que en la India se tiende a creer que el odio, fijaros que ahora estamos en una época especialmente turbulenta y especialmente activa en términos de odio, el odio proviene del amor. O sea que el amor y el odio no sería una polaridad, sino que el odio surge del amor y odiamos, y esto lo explica muy bien Shantideva, odiamos cuando vemos atacado lo que amamos, con lo cual el odio es un producto del amor, ¿no? Incluso el odio. Luis Gómez, que es el maestro que mencionaba antes, puertorriqueño, hizo una traducción fabulosa, estuvo 30 años estudiando un texto budista que se llama Camino al despertar, el Bodhicharya Avatara, es un texto fundamental del Mahayana. Y en ese texto hay una frase que a mí me ha fascinado siempre, que tiene mucho que ver con el amor, donde dice: todo el sufrimiento que hay en este mundo se debe a gente buscando su propia felicidad. Y toda la felicidad que hay en este mundo se debe a gente buscando la felicidad de otros. Bello. Esa idea, que es la idea donde se encripta o donde se expresa de una manera elocuente la compasión budista, es el fundamento amoroso de este universo. Yo siempre digo que los tiempos están muy malos, pero no pasa nada, porque este universo tiene un fondo de amor. Entonces la civilización humana podrá desaparecer. Nosotros en 30 o 40 años estaremos muertos. Bueno, yo en más porque soy más joven que vosotros. pero es así. Este universo, el fondo del universo es amor. Con lo cual hay que tomarse todo esto con deportividad y sentido del humor y sobre todo con mucha calma, ¿no? Porque si algo puede dar la felicidad es la paz mental. Y es muy importante no dejarse atosigar por las noticias o por lo que ocurra por ahí fuera y conservar la paz mental, porque esa paz mental hará que todo vaya mejor. A mí me gustaría, tenemos también a la doctora López Varal en el teléfono, darle una oportunidad a que nos reaccione desde su perspectiva. Vamos a estar hablando de la experiencia mística y de la añoranza espiritual que yo creo que afecta o impacta a la mayoría de los seres humanos,
que en este momento la mayoría se identifican como que son espirituales, pero no religiosos. Así que, Luce, el amor que mueve el sol y las estrellas. Muy bien, esto es un tema amplísimo. Vamos a empezar por varias cosas. Dante está aludiendo, claro, a Dios como el motor del amor, ¿verdad? Desde el punto de vista cristiano, que mueve el sol y las demás estrellas. También ha aludido, claro, a su veneración amorosa a Beatrice. Estas dos polaridades, lo primero que querría decir es esto, se han unido siempre en la espiritualidad de todas las épocas y en todas las persuasiones religiosas. Esta reconciliación de los dos polos del amor. El amor primero, el amor humano, es la pasión más profunda, más intensa que podemos experimentar. Intuimos el infinito en el amor humano. Y también que tenemos el ansia de unión con el ser amado. Pero ¿qué sucede? Que esto es exactamente la misma experiencia del amor de Dios, la pasión que nos convoca al misterio último con el cual finalmente nos unimos. Porque como dice muy bien Evelyn Underhill, donde el científico experimenta para buscar la verdad donde el científico experimenta y el filósofo intuye, el artista ya está mucho más cerca, va a intuir, pero el místico experimenta. Es una experiencia ya fruitiva, podríamos decir, una experiencia real. Es interesante que en casi todas las místicas están unidos los símbolos del amor humano para expresar el amor divino. Pensemos, por ejemplo, la Sulamita del Cantar de los Cantares, la esposa en el caso del cántico espiritual, Shiva Shakti, Nizam, la amada en el caso del Tarjuman al-Ashwaq de Ibn Arabi, la Beatrice de Dante. Todo esto está unido. Y en el fondo hay poemas muy sapiensales, como digamos el de San Juan de la Cruz, La Noche, donde hay una reconciliación de esos dos polos del amor. Pero en el caso de la mística es donde se vive experiencialmente ese amor último, desde este plano existencial, desde este mundo fenoménico, intuimos a través del abrazo humano ese amor último, y el místico lo experimenta. Es interesante que el místico lo que siente en ese momento es que está hecho de amor, que ontológicamente esa alma es amor, que somos amor, que lo que nos define es el amor y que todo lo que buscábamos era exactamente esa experiencia unitiva suprema. Y claro, sucede que una experiencia mística puede estar relacionada o con la decompensación mental o puede estar relacionada en cambio con el uso de estupefacientes y puede ser una experiencia equívoca, efímera y nada más, que no corresponde a la experiencia mística auténtica. Raymond Panikkar, que fue mi profesor y mi amigo, una vez en el primer día de clase de mística le preguntaron, diferencie esta experiencia mística de la droga y los alucinógenos. Y él dijo algo universal, una verdad universal, que la había dicho Santa Teresa, que la repite William James en su gran libro sobre las experiencias religiosas, que todo místico sabe, y es por sus obras los conoceréis. El amor, que mueve el sol y las demás estrellas, siempre la persona espiritual lo lleva a este plano. Un místico trata del amor total que vivió en esa otra dimensión de conciencia, de traerlo acá, a este plano. Y esa es la prueba, podríamos decir entre mil comillas, porque el místico nunca puede demostrar que ha tenido esa experiencia. El místico no puede persuadir. El místico, en el fondo, lo que puede hacer es convocar a los demás a ese amor que es el que rige de verdad el universo. Y eso es la meta de todos nosotros. A mí me gustaría aprovechar esta coyuntura y hablar de cómo hay ciertos textos de la literatura, y voy a hablar de mi propia epifanía, médico, racionalista, agnóstico, criado en una tradición cristiana, católica. Estamos hechos de amor. Y cómo la lectura de estos grandes textos nos pueden ayudar a acercarnos a ese amor, y en particular pues tengo que
dar fe que mi experiencia con la lectura de la Divina Comedia, con mi grupo de Abograli, con la bendición de Ángel remotamente y a través de sus charlas ha sido bien iluminadora. Hay libros que son anagógicos. Vamos a hablar de esa palabrita, anagógico. Y por qué a veces la literatura y la poesía son importantes y no meramente un manual de autoayuda. O sea, ¿por qué no podemos explicar esto con un manual de autoayuda? ¿Por qué necesitamos literatura? ¿Por qué necesitamos poesía para entrar al misterio? Bueno, supongo que te diriges a mí. Juan ha planteado en términos budistas, tú te has definido cristiano agnóstico, que es un bellísimo oxímoron. Yo soy manchego, que no es oxímoron siquiera, no llego a oxímoron. Y desde ahí, y enamorado de Dante y de San Juan de la Cruz, desde ahí y desde una educación cristiana y una profundización teológica y espiritual, antes de pasar a la analogía, que con mucho gusto, por supuesto, quería plantearlo desde Dante. Esto que se ha explicado con Luce y con Juan, vamos a releerlo desde Dante. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Ese amor ya aparece en La Vita Nuova, que es su primer libro, que es una historia de amor absoluto, como dice Antonio Colinas. Y lo que se produce en La Vita Nuova es una trinidad laica, hermosísima, que responde al siguiente. Imagínense un triángulo equilátero, en cada uno de los vértices estas tres palabras. En uno de ellos, Beatrice. En otro, amor. Y en el otro, poesía. Y ahora juguemos en ese triángulo con las tres palabras y busquemos la definición de las tres. Beatrice es el amor a la poesía, es la vocación poética de Dante, y eso ya es anagógico y luego lo voy a explicar, pero también es la poesía amorosa, los trovadores, el amor y Occidente, ¿no? Denis de Gusmó, la aparición, la revelación de un amor que no se había visto de esa manera antes, ¿no? Y fíjate, quiero mencionar Historia de un amor. O sea, piensen en ese bolero y van a poder aterrizar, porque ese bolero yo creo que es representativo de la historia de un amor de Dante. Continúa. Fenomenal. Entonces, mantengan el triángulo, Beatrice, poesía y amor. ¿Quién y qué es Beatrice? Es el amor a la poesía y es la poesía amorosa. ¿Qué es la poesía? Y aquí está la vocación del poeta, y quien lo probó lo sabe, es el amor a Beatrice. Y dense cuenta, y a ti eso te gustó cuando lo dije en una clase, que el gran mito de Occidente es Beatrice. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de mitos impresionantes en la tradición judeocristiana, no hay ni que citarlos, y una cantidad de mitos impresionantes en la tradición greco-pagana, y una cantidad de mitos impresionantes en la tradición oriental de la India, no hay ni que citarlos. El gran mito de la revelación espiritual de Occidente es Beatrice. Y Beatrice es la propia vocación, que no se puede definir porque precisamente su carácter simbólico hace que se enriquezca cada vez que lo enunciamos. Y claro, ¿qué es Beatrice? Es ese amor a la poesía, y es la poesía amorosa. ¿Pero qué es la poesía? ¿Cómo surge la vocación del poeta? Con el amor a Beatrice. ¿Y qué es el amor que mueve el sol y las demás estrellas? La poesía que surge del encuentro con Beatrice. ¿Y qué es lo más maravilloso de lo que estoy diciendo? Lo más maravilloso de lo que estoy diciendo es completamente apofático, que es que no podemos decir nada de Beatrice, porque Beatrice es eso de lo que no se puede decir, pero que nos hace decirlo todo. Y eso lo entronco en la Divina Comedia, he estado en la Vita Nueva, con la concepción de la Trinidad en Dante, que es... Todo el mundo dice que la Trinidad es un misterio, que es complicadísima, que es un dogma. San Agustín se dedicó un libro entero, Raymond Parry, que era otro, todos han tratado. Desde una visión no dual o experiencial, la Trinidad es muy sencilla. El misterio de la Trinidad no tiene ningún misterio, porque la Trinidad consiste en que eso que no puede decirse, al decirse, se ama. Sí, así es. Padre Segundo. Claro, sin duda. Ahora, claro, ¿cómo lo dices? ¿No? Me recuerdas ahora que hablabas del bolero
de una canción colombiana preciosísima que dice, un verso bien sutil y dirigido, natural y sensitivo, quisiera componer yo para decir eso. Siempre pienso en Dante, ¿no? Que siempre luchó por eso, por encontrar el verso sutil y dirigido para decir eso, para decir el amor. Y en ese esfuerzo, fíjate tú, se gastó 15.000 versos, ¿no? No solamente uno, ¿no? O sea, en busca de uno ha tenido que escribir 15.000. Porque claro, al final, o sea, al final, ¿cómo consigues, ¿no?, atrapar esto que es indecible, ¿no? Es la línea, ¿no? Ahí está el horizonte místico de esto que Ángel nos acaba de compartir en aquel triángulo de Beatrice, amor y poesía. Maestro Arnau, usted habló, y lo reitero, estamos hechos de amor. ¿Cómo podemos acercarnos dentro de la filosofía budista a tratar de justificar esto? Hay un concepto dentro del budismo que se llama la vacuidad, y es un concepto medio difícil de tragar, porque uno dice, bueno, eso es como, está vacío, pero yo como lo entiendo es que nada hace sentido si no es en el contexto de otras cosas. O sea, nada existe por sí solo. ¿Cómo esto interconecta con esto que estamos tratando de decir? Sí, el amor lo mueve todo. Me alegro que me hagas esta pregunta. Estamos hechos de amor, ¿vale? No estamos hechos de pecado. Esto es muy importante. El gran testimonio del místico es que el místico tiene su experiencia, a veces se adorna con ella, a veces presume de ella, a veces la custodia y la protege. Pero su gran mensaje es que viene de ese otro mundo, de los mundos sutiles, y nos dice, estamos hechos de amor. No estamos hechos de pecado, como dice cierto cristianismo dogmático. Estamos hechos de amor. Esto es muy importante. Según la cosmología hindú, me voy a ir un poco por la India y luego voy a volver al budismo. Este universo es resultado de un magnetismo amoroso entre dos principios que son eternos, que no han sido creados, que han existido siempre. Esos principios en sánscrito se llaman Purusha y Prakriti. A mí me gusta traducirlos por contemplación y creación, es decir, somos el resultado de un proceso dinámico. Esto es muy importante porque la experiencia mística es una experiencia dinámica, es decir, algo se está moviendo, y eso que se está moviendo es un magnetismo amoroso entre contemplación y creación. Es decir, hay una parte de nosotros contemplativa y hay una parte de nosotros creativa, ¿vale? Esto, traducido a términos de La Mancha, podríamos decir que hay una parte de nosotros quijotesca y hay una parte de nosotros sanchesca. Es decir, Ángel, aunque se define como Sancho Panza, en realidad también es Don Quijote, ¿no? Entonces, ese magnetismo amoroso hace que el universo se despliegue. Y este universo manifiesto, que para el shivaísmo de Cachemira es Shiva y es divino. Esto es muy importante, no es un universo en el que algo salió mal al principio, como en la mitología judeocristiana, sino que el universo es divino, es expresión divina, y hay que tratarlo como tal. Por eso no hay que mortificarse, ni mortificar la carne, porque el universo es divino y hay que venerarlo como tal. ¿Vale? Esto es fundamental. Y ¿qué decir de la vacuidad budista? La vacuidad budista, que generalmente no es muy bien entendida, esto define Nagarjuna en el siglo II en un texto que se llama Mula Madhyamaka Karikaha, y dice, la vacuidad es pratitya samutpada. ¿Qué es pratitya samutpada? La dependencia de unas cosas con otras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo lo que somos depende de otras cosas. Es decir, nosotros como seres humanos, pues dependemos del aire, dependemos del cariño, dependemos de la alimentación, dependemos del agua, dependemos del lenguaje para identificarnos. Es decir, no hay nada que tenga una naturaleza propia. Esa orfandad, en cierto sentido, de las cosas, esa carencia de naturaleza propia, hace que todas las cosas sean una, que todos los elementos del mundo, todos los seres estén entrelazados. Y esa experiencia de la unidad es también la experiencia mística. Es decir, que la experiencia de la vacuidad, que es la experiencia de la interdependencia de las cosas, es también la experiencia de la unidad y la experiencia del amor.
A mí me gustaría, Luce y Ángel y todos mis queridos colegas que están aquí presentes, hablar de esta experiencia del uno, cuando el místico tiene esta experiencia de que está unido a la totalidad. El gran filósofo Ken Wilber, que Ángel me expuso a su trabajo extraordinario, plantea que esta experiencia de la unidad se puede dar en 5 dimensiones y no meramente esta dimensión que pensamos que es que tuve este momento de arrobamiento y disolví mi ego y mi yo y me sentí que era parte del todo, que obviamente pues queremos aprovechar la presencia de la doctora Luce López Baral, que ha tenido esa experiencia, pero cuando hablamos de esto, el planteamiento es maravilloso. Todos quisiéramos aspirar a esa experiencia, a muy pocos le va a llegar. ¿De qué vale hablar de esto si le va a llegar a pocos? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que dice Ken Wilber? Que, espérate, estás hablando más que de una de las 5 experiencias de totalidad. Hay otra que tiene que ver con que crezcas, o sea, que acumules más conocimiento del mundo, que bregues con los esqueletos, con las sombras, que al fin del día que hagas presencia con estas vivencias y hagas un mundo mejor. Se me queda una, abrirnos, experimental, bueno, abrirnos, bueno, pues, ¿cómo compaginamos esto? Yo podría entonces añadir lo siguiente. Juan dijo algo muy interesante en términos de la experiencia mística como experiencia dinámica. Yo querría entrar un poquito aquí. Wilber dice, a quien yo también conozco gracias a Ángel, y me parece maravilloso, que naturalmente estamos nosotros las personas los místicos que han tenido esta experiencia, hablan de ella de acuerdo a el momento en el cual están, cultural o en la época. Los arcaicos hablan de una manera, los magos de una manera, los científicos de otra. Lo interpretamos de manera distinta. Es completamente una experiencia de una complejidad extraordinaria, y quiero entrar en lo que Juan decía de la dimensión de el dinamismo de la experiencia. Fíjense que yo estoy hablando de la experiencia mística, la experiencia llamada oceánica total, el samadhi, la hakrika que dirían en árabe, la experiencia unitiva, no las visiones o los carismas menores. San Juan de la Cruz dice algo que a mí me emociona muchísimo. Dice, la experiencia de Dios es tan dinámica que es a manera de fiestas alegres. Es una fiesta, como un torbellino de luz y de alegría. ¿Por qué razón? Aquí él coincide al describir la experiencia como algo no trinitario, no estático, no devocional, no ver una figura, sino entrar en el dinamismo de Dios. Los sufíes lo aclaran muy bien. Cuando el alma entra en este estado, ¿qué empieza? El alma, ellos usan un término técnico, estamos hablando de religiones muy distintas, pues quiero aquí traer a colación lo que dicen los sufíes. Tienen un término precioso que es el término qalb, que quiere decir corazón, pero como son lenguas plurivalentes, ¿verdad? Las lenguas semíticas, simultáneamente quiere decir espacio contenedor, cambio perpetuo, identidad, lo mismo. Bueno, para ellos, nosotros recibimos a Dios a través del órgano de percepción del qalb, de ese corazón abierto, receptivo, capaz de adquirir cualquier forma. ¿Qué sucede? Y esto San Juan lo va a explicar muy bien también. El alma en el estado de la unión, que no es un estado estático, sino supremamente festivo y dinámico. El alma va recibiendo todos los secretos o las revelaciones concomitantes, simultáneas, estamos fuera del tiempo y del espacio, de los secretos últimos de Dios. ¿Y qué sucede? Que el alma, según va recibiendo
esos secretos, se va amoldando, va conociendo esos secretos y formando parte de cada uno de ellos. Pero esto no termina. Yo digo que es dinámico, pero no hay tiempo. Todo esto es simultáneo, ¿verdad? Más allá del tiempo. Y en ese sentido, el místico entra en esa danza divina y esa manera de la plegaria más alta posible, porque es una manera de decirle a Dios: hágase tu voluntad, me estoy convirtiendo obedientemente en todo lo que tú me estás mostrando, porque estoy hecha de amor, ya estoy dentro de la llamada unidad de Dios. Los sufíes tienen una palabra preciosa para decir lo que es maqam la maqam, es decir, hemos entrado en la morada de la no morada, no nos anclamos en ninguna de las manifestaciones de Dios, porque las estamos recibiendo todas, ininterrumpidamente y simultáneamente. De manera que esto es parte de la gran complejidad de entrar en esta experiencia, pero que me importa señalar, siguiendo las palabras de Juan, que es dinámica y que hay religiones que lo expresan muy bien, y místicos que lo hacen muy bien, como Ibn Arabi y como San Juan de la Cruz. ¿Y se pueden explicar si son simultáneas y el discurso siempre es algo sucesivo? Bueno, ya sabe Juan, ya saben todos, el dilema de Borges, cuando ve la ley, lo que vieron mis ojos fue sucesivo, lo que diré, sin embargo, lo que experimenté fue simultáneo, por lo tanto, esa es mi gran derrota de escritor. Estas experiencias, al no ser temporales, el tiempo sucesivo no entra, por lo tanto, son literalmente imposibles de articular con la palabra humana. Esa es la derrota de todo místico, ¿verdad? Ese lenguaje insuficiente. Pero el místico sí sabe, ha tenido una experiencia de simultaneidad fuera del espacio-tiempo y ha sido infinitamente sapiencial. Lo que sucede es que al regresar de la experiencia ya no puede decir absolutamente nada de lo que sucedió. Solo sabe que ha quedado aleccionado infinitamente y para siempre. En el orden del amor, que aquí empezamos a hablar de ello, ¿verdad? En el orden siempre del amor. A mí, sí, adelante. Como me has interpelado también, sí. Y no quiero perder la primera pregunta de la anagogía, Claro. lo voy a relacionar con lo que acaba de decir Luce y con lo que dijo antes Juan, a propósito de que ese suñat, esa vacuidad, lo que planteas que está todo interrelacionado. Entonces, llevándolo eso al ámbito de la hermenéutica, al ámbito de la interpretación textual, la lectura anagógica por la que tú me hablabas, que como sabes propongo y quiero crear una escuela al respecto, que ya me ha funcionado analizando la Odisea, me ha funcionado por supuesto analizando el Cántico Espiritual y me funciona todas las semanas con la Divina Comedia, que es algo que no me he inventado yo, sino que ya lo plantea Dante en la famosa Epístola 13 y que venía de una manera de leer la Biblia. Lo que nosotros consideramos es, de la misma manera que el universo está entrelazado, y eso es una verdad evidente, y no solo porque lo diga el budismo, sino porque es verdad, también los textos, y recuerda que texto viene de tegere, de tejer, es una trama y una urdimbre en la que está todo interrelacionado. Un texto que genera una lectura anagógica es un texto tejido de manera, y dejadme usar una palabra de mi maestra, de Consuelo Martín, que quiero convertirla en universal, de manera unitotal. Es decir, la lectura anagógica plantea una trama en la cual todo está interconectado, y en el caso de Dante o de San Juan de la Cruz, cuando San Juan de la Cruz dice ciervo, ese ciervo está del primer verso está conectado con el ciervo cuando llegan al manantial y cuando luego la palomica se encuentra, y en el caso de Dante, claro, de manera más difícil, porque en vez de 200 versos son 15.000, como decía antes Segundo, pero esa es la clave de lectura. Todo, y creo que se puede demostrar, está interconectado en una trama unitotal, porque la Divina Comedia no es un poema épico que se plantea linealmente, sino que es una estructura en 3 o 4 dimensiones en la que todo está interconectado. Y esa es la lectura anagógica. Y anagogía, recuerdo simplemente, ana en griego, es un prefijo que significa subir, y goge, pedagogo, es el que lleva a alguien, lo transporta de un sitio a otro. Si me permitís el chiste, anagógico en italiano se dice, como un maravilloso postre, tiramisù.
Fíjate, aquí hay un refrán en Puerto Rico que a mí me encanta. No es un refrán, es parte de un comercial que se hizo muy famoso, que dice: los pies en la tierra y los zapatos en la gloria, ¿verdad? Obviamente la gloria era una línea de zapatos, pero eso yo lo marido con esa famosa, el fresco de los filósofos de Rafael, donde tú tienes a Sócrates como los pies en la tierra y Platón está diciendo, no, pero los zapatos en la gloria, ¿no? Ese acomodo razonable, le pregunto a Juan y a Segundo ahora, en términos de una buena vida, con una vida buena, todo es amor y sabemos que parte del problema del amor es cuando el amor se obsesiona con un objeto y no percibe que ese amor trasciende ese objeto. ¿Cómo en la dialéctica de entender cómo nos conectamos con cosas superiores, cómo nos dejamos influenciar con eso y cómo rebotamos al universo? Porque cuando hablamos de conectarnos, pensamos siempre en, bueno, yo me quiero salvar, o sea, quiero salvarme, no quiero sufrir, pero obviamente desde un punto de vista egoico. Pero en el budismo hay una justificación por la cual tú estás rebotando al universo y estás rebotando por algún propósito más allá de meramente tu salvación, como Juan o Jaime. Bueno, este es el tema del ego es el tema fundamental de las cosmologías indias. Y es un tema en el que Oriente está como mucho más avanzado que nosotros. Nosotros somos muy reacios, ¿no?, a esta idea de que la personalidad, bueno, hay, digamos, aquí hay en el juego de Lila, que es el universo, en el juego de Maya, hay como, digamos, tres actores: está la personalidad, está la persona y está el personaje, ¿no? Ayer, viniendo en el avión desde España, vi una película que recomiendo que se llama Rental Family. Es una película japonesa donde hay gente que da un servicio de actores para que hagan de tu familia en determinados eventos de la vida, ¿no? Y no te sientas solo. Entonces, pues te pueden alquilar un abuelo, una hija, una novia, un amante, bueno. Es una película muy interesante porque lo importante, la película no acaba de afinar esta idea, lo importante para el budismo y para la India en general es que uno tiene que ser consciente de que uno a lo largo de la vida es personaje, la mayor parte del tiempo. Puede hacerse una personalidad que, si se la hace, es un arma de doble filo, porque hacerte una personalidad, esto lo decía Jung, pero es algo que llevan diciendo los budistas 2000 años, pues uno se construye una personalidad para tener un ego fuerte, porque un ego débil es un ego tóxico que se cuelga de otro ego fuerte, con lo cual no hay más remedio si queremos vivir que tener un ego, pero luego esa personalidad, pues si es muy grande y muy poderosa, luego hay que desmontarla, ¿no? Porque para salir de la vida uno tiene que desmontar, uno no puede salir de la vida en el apogeo de su personalidad, porque eso va a estallar. Esto es algo que los budistas tienen muy arraigado, ¿no? Entonces, la idea es que solo la persona puede realmente conocer la naturaleza de lo real, no la puede conocer ni el personaje ni la personalidad. Es decir, no la puede conocer el héroe social, que tiene una gran personalidad, ni el personaje, sino que la tiene que conocer la persona, y esa persona, cuando muere, experimenta una transformación radical que la hace irreconocible. Esta es una idea fundamental del budismo, por eso yo llamo, el budismo sostiene que hay que llevar una buena vida porque tenemos que practicar una generosidad anónima, porque otro va a heredar lo que nosotros hagamos en esta vida, de forma que va a ser irreconocible. Es decir, ese otro, que es nuestro heredero, es nuestro verdadero hijo, no es el hijo sanguíneo, sino es el hijo espiritual, no va a reconocer a su padre, porque va a ser... Hay un verso que a mí me gusta mucho de Goethe, que dice: muere y transfórmate, muere y transfórmate. ¿No? Hace poco un lobby muy poderoso de Madrid me pidieron una participación en un taller que querían que les diera sobre la longevidad, y yo les dije: no, yo os voy a hablar de la necesidad de morir, de la fuerza de la mortalidad, de la fuerza de transformación que es el universo, porque Shiva hace el universo, lo crea, lo mantiene y luego lo destruye. Y esta es una idea que desde Occidente no hemos asimilado, que la divinidad también destruye para poder crear. Ángel, en la Divina Comedia tú haces una interpretación que para mí ha sido muy iluminadora. Esto que hablamos del infierno, el purgatorio
y el paraíso no son estados, no son procesos que vienen después de la muerte, son estados en los que estamos en este caminar de la vida, y como tú dices, tú mientes y te metes en el infierno por mentiroso. No, al revés. Tú no vas al infierno por mentir. Ajá. Para mentir tienes que estar en el infierno. Eso es lo que yo planteo. Entonces, me alegro que me hagas esta pregunta, porque sabes que es uno de mis campos de batalla más queridos, claro, ¿no? y quizá más originales dentro de lo poco que yo puedo aportar. Advertir en esta lectura anagógica que evidentemente Dante no está hablando de los novísimos, como dirían los jesuitas en unos ejercicios espirituales, ni de escatología cristiana. Está hablando del interior de la psique humana, todo está dentro. Y también dentro está el infierno, está el lugar de la purificación y está el paraíso. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de la gente estamos casi todo el tiempo en el purgatorio, en el lugar de la purificación. Y en el purgatorio de Dante, el único lugar donde se mide el tiempo, pero con una sucesión obsesiva casi de segundos, es en el purgatorio, porque es el lugar de la temporalidad. Entonces, ¿cómo lo planteo yo? Lo planteo de la manera siguiente. El infierno es un espacio en el que caemos a veces cuando entramos en una depresión, cuando tenemos odio, cuando el odio nos tiene, cuando mentimos, cuando tenemos avaricia, porque todo eso nos tiene y nos usa como marionetas en esos procesos mentales. Entonces, yo llamo con Dante al infierno el lugar de la pietà, el lugar de la compasión, el lugar de la karuna, por decirlo en términos budistas, que es caminar con el otro, pero es que el otro soy yo. Entonces, el infierno es darme cuenta que ese personaje es una faceta de mí mismo, claro, un mí mismo, un self con mayúsculas. ¿Qué es el purgatorio? Ya no es un espacio, es el tiempo, además es que lo marca en cada canto, es el tiempo de la purificación. La purificación surge de la compasión. ¿Y qué es el paraíso? El paraíso es el kairos de la iluminación. Ahí ya no hay tiempo, es el presente. La mejor definición de purgatorio la dio Leibniz. Decía que el purgatorio es como un baño María. ¿Con un baño? Baño María. A fuego lento. Sí, baño de María, sí. ¿Baño María? Sí. Cuando pones un huevo en un fuego lento. Claro. Bueno, nos quedan un par de minutos y yo les quiero dedicar la canción tema de mi programa para cerrar, pero quiero dejar que el Padre Segundo tenga un minuto de clausura y Luce un minuto de clausura. Y de nuevo, recordarles a todos los radioescuchas que estamos aquí porque este miércoles y jueves hay un gran evento de mística y espiritualidad auspiciado por la Universidad Católica en Ponce. Los exhortamos a que entren en línea y busquen mística Universidad Católica y consideren estar con nosotros. Y el viernes va a haber en la Academia de la Lengua Española esta presentación del libro a las 5 de la tarde, hora torera. A las 5 de la tarde. Padre Segundo. Bien, muchas gracias, Jaime. A fin de cuentas, ¿dónde sucede todo esto que hemos hablado aquí en esta hora, no? ¿Dónde sucede? Si es que sucede, si hay lugar, si hay tiempo, ¿no? El maestro Galilea lo dice precioso, ¿no? Todo esto está dentro de nosotros. Como esta experiencia de amor, a fin de cuentas, es un microcosmos. Construye un microcosmos dentro de nosotros. Y cuando preguntabas cómo eso se proyecta, ¿no?, al macrocosmos, es precioso esto que intentamos relacionar con lo que ha dicho Luz, ha hecho Ángel, Juan, ¿no? A la larga, todo lo que plantea Dante, ¿no?, en esta clave, luego lo retoma, ¿no?, a través de la poesía el mismo Juan de la Cruz, ¿no? Todo ese cosmos que nos recrea Dante en su poesía. Juan lo hace en el alma humana, ¿no? O sea, dentro de sí. Es precioso, ¿no? Y ahí se encuentran Dante y Juan. ¿Para qué? Pues para trascender esto, ¿no? Para trascender el yo y el tiempo. O sea, el gran problema del yo y el gran problema del tiempo. Y cómo el amor puede iluminar eso para poder salir un poco de ese bucle en el que estamos, ¿no? Bello. Yo querría
30 a 45 segundos. Adelante. Te querría añadir, siguiendo lo que Ángel dijo, que todo está interconectado en el universo. Y eso todo místico lo sabe, porque entre todas las revelaciones que el alma puede recibir es la interconexión de todo lo creado, de este plano fenoménico con el plano superlativo del amor total. Eso es muy interesante porque todas las tradiciones religiosas de alguna manera lo recogen, el sentido de la caridad cristiana, porque ese amor, porque está todo interconectado, tenemos que servir al prójimo, a los demás, después de una experiencia de este tipo, porque todos somos uno. Eso lo vio Whitman, ¿verdad? Que veía en las pupilas de los cerdos el amor de Dios, o Teresa de Calcuta cuando veía a Jesucristo en los niños desvalidos. Esto es la santa materia de Teilhard de Chardin, lo como teándrico de Raymond Panikkar. Quiere decir que todo está interconectado y cada espiritualidad lo vive a su manera. La caridad cristiana es la tradición nuestra, pero lo que más yo admiro son los bodhisattvas del budismo, porque son las almas iluminadas que deciden regresar y volver a reencarnar para ayudar a los demás hasta que todo el mundo se pueda redimir. Es decir, como si Jesucristo hubiese muerto 100 crucifixiones o 200 o 300 para seguir elevando nuestras energías, porque el amor es de todos y realmente estamos todos interconectados, la gran lección del amor absoluto. Gracias a mis queridos amigos, hermanos. Nos vamos con esa música y Juan, tienes en el trasfondo de esa canción que define este programa, Amanecer Borincano, unas últimas palabras. Mis últimas palabras son de agradecimiento a Puerto Rico, a Borinquen, a este programa y a todas sus gentes. Gracias. Pues vamos a escuchar esa canción que define este programa y que yo creo que define también este amor que estamos buscando. Adelante. Saludemos, gracias por la sintonía. Recuerden que el programa estará disponible en DR Jaime Claudio, YouTube, y los exhortamos a que estén con nosotros miércoles y jueves en la Católica y el viernes en la Academia de la Lengua Española en Valleja. Saludemos. Soy la luz de la mañana que alumbra nuevos caminos, que va inundando los montes, los senderos campesinos. Soy el fruto del futuro, la semilla. Esta es la emisora más poderosa en análisis y noticias. En tu radio.